Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Javier Vázquez para hablar de su poemario, o mejor dicho, de la publicación de su poemario, que va a ser presentado este 24 de abril en El Cauchero a las 7:30 de la noche en Iquitos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, la primera pregunta, Javier, ¿cómo así combinas la ginecología, la medicina, que es, digamos, una actividad más o menos científica, con la poesía, que es una actividad, yo no diría científica, sino de emociones, ¿no? ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo combinas poesía, escribir poesía con tu actividad profesional? Bueno, es que tal vez la emoción me la transmitieron desde niño, ¿no? Mis padres me inculcaron mucho la lectura. Mi primer hobby fue leer libros de aventuras, novelas, etcétera. Y eso se ha ido cultivando con el tiempo. Ahora la medicina también me apasionó, lo estudié, pero nunca he dejado de leer, de escribir, que lo hice desde niño, como un complemento a ayudarme a crecer como persona. Básicamente por eso, y siempre lo he desarrollado sin mayor ambición más que transmitir lo que veo, lo que siento y sentirme bien, porque eso me ha ayudado a sentirme bien cuando era adolescente, me sentía a veces deprimido, cuando era más joven en la universidad, y lo he tomado siempre como un complemento de ayudarme a ser una mejor persona en lo posible, ¿no? ¿Recuerdas más o menos cuándo escribiste tu primer poema? Oh, como todos, como tú probablemente, como No otros, a diría como los todos, porque 13, muy pocos, mucha gente quiere escribir 13, como tú 14 escribes. años, pero empecé a guardarlos realmente a los 16 años, ¿no? En cuadernos que llenaba, terminaba un cuaderno y empecé con otro, Y tienes así varios en forma cuadernos, ¿no? sucesiva. Debo tener unos 20, pero a lo largo de, a ver, 74, a lo largo de 10 años en que empecé. Luego sigo escribiendo esporádicamente, ahora ya pensando más era, antes en la juventud era escribir lo que uno sentía, lo que salía sin mayor razonamiento, sino puro sentimiento, pura sensación. Y ahora tal vez por el tiempo, por cosas, uno razona un poquito más, o sea, piensa más un poquito para escribir, no como antes, que lo que estaba a flor de piel lo plasmabas, ¿no? Ahora, pero recordando o releyendo los poemas que has escrito de joven, digamos, ¿sientes que hoy tus poemas son más reflexivos? Eh, ¿Están de acuerdo a tu generación, a tu tiempo? Sí, pienso que siempre he escrito poemas para reflexionar algo, ¿no? Ujú. Me expresaba de una manera más diferente cuando tenía 20 años que ahora lo puedo hacer, ¿no? Con un poco más de lectura, más experiencias, uno tal vez sea más claro en lo que plasma. Pero siempre, básicamente, para mí la poesía ha sido principalmente autorreflexión, pero uno escribe de todo un poco, ¿no? También me ayuda a veces a ser un poco jovial, entender el mundo, o plasma las cosas que uno no quiere decir o siente recelo de decirlas y viene a ser como un compañero, un diario que está ahí, que lo tienes para ti, ¿no? Ayuda bastante, creo yo, a una persona a En, encontrarse a sí misma. en el poemario hay varias referencias a la mosca, evidentemente, y el mismo título lo dice. A veces uno dice, ¿por qué la mosca y por qué no una mariposa? Por qué la mosca? ¿Qué obsesión hay con la mosca? Tal vez entendí yo de que la poesía realmente o las letras te permite pues llegar a mundos que no te limitan, a lo que no es lógico, a lo que tu fantasía te permite elevarte, ¿no? La mosca evidentemente viene a ser como eh, un alter ego, como si Ya. fuera una persona, pero se transmuta en un insecto que podría haber sido cualquier otra cosa, sino la mosca es un animal libre,
que vuela, que está en todo sitio, y no te olvides que Machado tiene un poema, Las moscas, muy bonito, dedicado Así a es. ello, ¿no? Que inclusive Serrat la canta, la musicaliza, no Serrat, sino un argentino, y Serrat la canta. Ya, Entonces la mosca, en este caso, viene a ser un alter ego, pero ya. lo que tal vez lo que se busca es que no hay límites para pensar, crear, fantasear un poco y poner lo que uno piensa en esa fantasía, ¿no? Salir de lo convencional. Sí, porque de joven, eso lo escribí a los 20, 21 años, uno cree ahí que todo es posible. Ujú. Entonces hace animar a las cosas inanimadas, cobran vida hasta un florero que habla, una pared que Fantasea con siente. todo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la literatura, que te permite crear mundos paralelos o mundos que están dentro de ti que se expresan de esa manera, pero siendo tú, ¿no? Sonetos Es tal vez lisiados. por eso. Y la música, Sí, sí, los cenotes sonetos lisiados, lisiados, Javier, también, bueno, lisiados, como te digo, para cualquier médico es, digamos, algo que no está bien, ¿no? sí, pero puede estar lisiado y que luego se cura, ¿no? Ahora el soneto siempre ha sido una fascinación mía. Desde que aprendí a leer poesía, leía los sonetos de Darío, los sonetos de Neruda, hay algunos sonetos de Vallejo, sonetos de Shakespeare. Todos los poetas escriben eso, y el soneto para mí es un reto, Es como un ejercicio, ¿no? porque es como un ejercicio, pero es muy atrapante, ¿no? Porque son 14 versos, dos cuartetos y dos tercetos, que lo puedes poner en la forma que quieras, en rimas. Hay el soneto alejandrino que tiene 14 sílabas, que Darío dominaba eso a la perfección, pero es muy rígido. El soneto debe ser algo libre dentro de algunas reglas, y lo tomé como un ejercicio que también permite concretar ideas, hacer como un viaje a través de mi infancia, mi juventud, mi adultez, en medio de un poema corto que tiene 14 versos, pero que es como un reto, ¿no? Que en esos 14 versos tienes que tratar de decir algo. Y es muy excitante en el sentido creativo para mí eso. Es muy gratificante. Tal vez el soneto es el tipo de poema que más me gusta, aunque escribo más en verso libre, ¿no? Más que Cuando uno lee algo. los poemas, Javier, no puede identificar, digamos, en qué época lo has escrito, en qué edad lo has escrito, pero sí es una especie de un recorrido cronológico de tus lecturas, ¿no? Sí, quería hacer como un viaje desde alguien que nace, va creciendo de niño, cómo ve el mundo, luego en la universidad cómo ve una ciudad que le atrapa, una universidad, y luego cómo es la vida, ¿no? Cómo crecen los hijos y va conociendo cosas. Es como el crecer de un hombre común que lo transmite de esa manera. Mm, para que tenga, buscando cierta unidad en los 40 sonetos que conforman ese poemario, ¿no? Ujú. Sí, fue un ejercicio muy bonito, muy estimulante, que me permitía también consultar cosas, leer otros libros, otros autores. Y para quienes conocemos tu actividad bibliográfica, digamos, referida a la medicina, y hoy nos asaltas con un poemario y muchos se sorprenderán. ¿Cuál Sí, sería la, yo no diría la lección o el consejo, sino cuál sería un poco la explicación de esta publicación? Que se atrevan a escribir, que se atrevan a plasmar lo que piensan en poesía o en artículos. Ese sería, digamos, el mensaje, Javier. no creo que lleve un mensaje en sí, pero tal vez es decir esto, que yo soy una persona común y corriente. Yo pienso que la poesía está al alcance de todos. Todos debemos no ponernos límites. No hay un Parnaso ni una élite que están los elegidos, ¿no? Creo que la poesía acompaña a todo ser humano en cualquier forma. Y tal vez, es decir, ¿no? Está al alcance de cualquiera de nosotros, manera de expresarnos. Son poemas que yo los escribí a los 20 años, ahora tengo más de 60, han estado guardados y han cobrado vida por las circunstancias, por el apoyo de la editorial Tierra Nueva, ¿no? Y
básicamente yo pienso eso, que Ahora, la pero poesía Javier, también o es los una cuentos no es satisfacción, potestad de nadie, ¿no? también es una satisfacción ver ya tus poemas físicamente en un libro, ¿no? Eso definitivamente es satisfactorio, ¿no? Ah, sí, da una satisfacción, obvio, tampoco no negar eso, ¿no? Sí. Es hermoso leer tus poemas ya publicados en papel y cuando los leo de otra manera, ¿no? Es diferente a leerlos en Siento como cuadernos si, loro, digamos. sí, sí. Es como si lo hubiera escrito otro, a veces me pongo a leer así, le encuentro a veces defectos, no, hay cositas que los hubiera escrito de otra manera, pero es totalmente estimulante. Es como un hijo que está ahí, o un compañero que ha cobrado vida y va a estar ahí. Yo Eso es quería básicamente. referirme en esta última parte de la conversación, Javier, a unas frases que hay en el poema del adiós, creo que dice, no quise despedirme porque el adiós no existe. Y a mí me gusta leer poesía cuando puedo extraer una línea, una frase, y ese poema del adiós, no quise despedirme porque el adiós no existe, pero termina con una frase entrecomillada que dice, y recuerda, la negación es la negación de la misma negación. Es para reflexionar sobre el adiós y también sobre la negación, ¿no? A mí me parece que ese, entre otros poemas, pues llevan al lector a sentir que hay contenido en la poesía, ¿no? En la poesía que tú has escrito. Sí, mira, así pensaba a los 20 años, yo pienso que el adiós, cuando lo plasmé así, decía, el adiós no existe, el adiós en el ¿Eso lo has sentido de que escrito a los 20 se va años? la persona. Sí, eso a los 20 años. Y queda el recuerdo, pues, ¿no? ¡Wow! Entonces, el adiós es una metáfora porque uno dice se va, pero está presente porque queda el recuerdo. Creo que así se refería en el contexto del poema, de la mosca, ¿no? Sí, Porque eh, queda todas las enseñanzas de la mosca, a eso se refería. Se va, ahora pero se queda. se queda. Y tú comienzas los sonetos, el primero de ellos creo es cuando dices en uno de los párrafos, he nacido cuando la noche era grande, como una cabellera desenredada, como una canción de dos amantes, cuando la luna estaba aletargada, como en la noche grande. Es que, esos son recuerdos de mi madre que me dijo que nací en la madrugada, ¿no? Y como un receptáculo se me vino a la memoria todo eso, ¿no? Dando con figuras cómo podría ser esa noche, ¿no? No una noche especial por un ser especial, sino una noche que uno como persona, como individuo, es especial para uno mismo o para su familia, ¿no? Y con los recuerdos de mi madre de esa noche que nací, que me contó con detalles, ya la imaginación le dio un revestimiento diferente, ¿no? O un revestimiento que se plasmó ahí, En todo el libro que está presente tu las madre, frases ¿no? acudieron. Sí, hay muchos recuerdos de ella, pues por sus vivencias, lo que me transmitió todo. Y tu padre también. Y evidente, mi padre también, lógico, hay un poema dedicado a los dos, ¿no? Y evidentemente esos están escritos después de los 40 años en que ya tenía más lecturas, un poco más de vocabulario, una manera de expresarme un poco más segura o más amplia, digámoslo también, pero tienen su encanto, tienen también sus defectos. Y hay poemas escritos como hijo, otros como padre, y hay algunos como abuelo. Todavía, eso creo queda como para el futuro, ¿no? Porque en ese momento no era abuelo, aunque presentía, pero sí, es algo que ahora sigo escribiendo esporádicamente y cosas, y sí, la vida sigue y uno va adecuándose o sintiendo o plasmando o escribiendo lo que está viviendo, ¿no? Evidentemente. ¿Quiénes dedicas este poemario? Perdón, ¿Quiénes dedicas este poemario? ¿a quién dedico? Sí. Básicamente está pensado en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, ¿no? Ujú.
No es una dedicación directa, pero sí, es la base en que surgió esto, ¿no? Tal vez ese es el estímulo que tuve para ordenar eso. Eso me refiero a los sonetos, ¿no? Pero la mosca fuera eran las cavilaciones, las dudas, todo lo que se presenta en la adolescencia, lo que pasamos todos los jóvenes, simplemente que yo lo transmuté o lo manifesté en esa alegoría la mosca, otros lo escriben de otra manera, pero con las mismas tribulaciones que tenemos de jóvenes a los 20, 21 años, que estamos aprendiendo a vivir. Y la literatura o el escribir provoca felicidad, ¿no? Y digamos, a través de la literatura, uno entiende mejor este laberinto que es la vida, ¿no? Si ayuda a vivir, pienso yo, ayuda mucho en los momentos que uno está solo, es una compañía inimaginable, leer o escribir, ¿no? Eh, ayuda un montón. Pienso que hasta inconscientemente muchos no saben, se refugian en lecturas o todos escribimos en algún momento cosas diarios, poemas, pequeños cuentos que después destruimos inclusive, pero ya hemos tenido esa compañía, ese escape. Pero pienso que si lo tomamos un poco más en serio a leer o escribir, para nosotros, no, el fin de la escritura creo que no necesariamente es publicar, Claro. ayuda sí a crecer, a entender la vida y a crecer bastante. Y con esto termino, Javier, y gracias por tu tiempo. Pero tú has desarrollado en Iquitos una habilidad, diría yo, que debería ser tomado por muchos, ¿no? Que lees en los motocarros. Es que no hay otro tiempo, eso lo aprendí en la universidad en Lima. Yo ¿Así? leía en los ómnibus, entonces me pasaba el paradero, era la manera de leer, porque llegaba al hospital y tenía que guardar mi libro. Y acá en Iquitos, pues leo en el motocarro, porque yo al hospital tengo que guardar el libro, en la casa tengo que trabajar, a veces leo en la casa. Entonces, aprovecho el tiempo máximo. Al final ya se me hizo como una costumbre, ¿no? O sea, realmente cuando estoy en el motocarro estoy leyendo, es cierto, ni sé por dónde estoy en las calles. Pero eso ya se me hizo desde que era adolescente, realmente. Perfecto. Javier, muchas gracias. Nos encontramos entonces el 24 de abril a las 7:30 de la noche en el Cauchero para rendir un homenaje a la poesía y también a este libro que se publica gracias a tu creatividad y a tu persistencia en escribir y en leer. Muchas gracias, más bien, y felicitaciones, Gracias señor. a ti, al contrario, mil gracias, gracias por el apoyo a ti, a Tierra Nueva, y ya va a ser un gusto compartir contigo y ahí conversaremos un poco más. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo.